Muy bien, aquí estamos nuevamente en A Quien Pueda Interesar, el espacio en donde creamos contenido basado en las necesidades de nuestros clientes. Contenido que no necesariamente es de la necesidad de todo el mundo, pero el que lo está necesitando lo agradece. Empezamos con el proceso de calificación y carta de precalificación. Luego fuimos con el programa FHA, una belleza. Y ahora estamos tocando una dulzura, que es los préstamos convencionales. Aquí su amigo en Real Estate, Gabriel Zambrano, acompañado con los mejores. ¿Quién más que con mi amigo Cristian Funes? Wow, gracias por belleza. Gracias por esa introducción, Gabriel. Gracias por darme este espacio también. Agradecido por la oportunidad de seguir educando a nuestros compradores, pero siempre hay estas preguntas y como tú bien dices, al explicárselo se les da esa claridad y el cliente lo agradece mucho, por lo menos esa es mi experiencia. Así que agradecido contigo, con Dios, por estar aquí, seguro. Fantástico. Mira, Cristian, hoy vamos a tocar este tema con mucho cuidado, ¿ok? Porque regularmente cuando se prepara uno para la compra de la casa, se va vía FHA, ¿ok? Ya en el capítulo anterior hablamos del FHA, pero hay otras opciones y a la gente le tiene como no convencional, hay como dudas, cuándo usar uno, cuándo usar el otro, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone un préstamo convencional, ¿no? ¿Cómo se compone un préstamo convencional? ¿Es igual la mesa de las tres patas? ¿Son los mismos requerimientos? Háblame un poco de eso. Qué buena pregunta, Gabriel, porque la mesa de tres patas que conversamos en el episodio anterior era el tema del ingreso, el crédito y los ahorros para poder comprar tu casa. Entonces, hay diferentes productos en el mercado y eso es lo bonito de eso, que hay una variedad exponencial basado en el escenario concreto del cliente. Hemos hablado de FHA. En esta ocasión vamos a hablar del producto convencional, que hay muchas diferencias en el tema de inicial que se tiene que poner para la propiedad, en el tema del uso de la propiedad que se puede con convencional. Claro. Otros temas como el mortgage insurance, el seguro hipotecario, que se le dice PMI, las siglas en inglés. Y de todo esto vamos a estar hablando un poco. Los documentos requeridos, ya que traes la pregunta, son iguales, te diría. Para un préstamo FHA o convencional, tradicionalmente, ¿verdad? Que sería la copia de tu licencia y seguro social. Claro. Dependiendo de tu empleo, si eres W2 o 1099, serían los dos últimos talonarios de trabajo. Si eres W2, si eres independiente, serían los dos últimos años de taxes. Y los últimos dos estados bancarios para poder verificar de dónde proviene el dinero del inicial. Hay muchos programas, como te digo, puede ser que tú tengas que poner el mínimo o buscar un producto de asistencia para poder lograr el sueño de comprar esta primera propiedad, si este es tu caso, para comenzar a invertir en bienes raíces. Ok, entonces el principio, vamos a hablar desde el principio. O sea, ¿cuándo se considera, ¿verdad? ¿Cuándo se considera irnos por un préstamo convencional? Por ejemplo, si estamos hablando de la inicial, del pronto, del down payment, como lo quieran llamar, ¿ok? Si estamos hablando de la inicial, ¿cuál es la diferencia entre, aquí no sé si empezamos hablando de una vez de las diferencias y la... ¿Cuánto es el mínimo de inicial para un préstamo convencional? Si me preguntas el mínimo, y aquí es donde hay que diferenciar entre si el cliente es primer comprador o no. Los usos. Vale. Ya que si eres primer comprador, que significa que no has tenido un porcentaje de propiedad en un bien de bienes raíces en los últimos 3 años, eso es lo que significa primer comprador en la definición para la banca, pues tú puedes comprar una residencia primaria con solamente el 3% de inicial. O sea, menos que con FHA. Aún menos que con FHA. Y que mucha gente no lo tiene dirigido ese... Es una dulzura, pero ¿cuándo es el 3%? O sea, ¿es siempre el 3% o hay otras opciones? Depende del... Siempre y cuando seas primer comprador, tú tienes la opción, ¿verdad? Puedes poner, si eres primer comprador con convencional, el 3% de inicial o el 5% de inicial. Pero el mínimo para primer comprador, usualmente, dependiendo del escenario, pero tradicionalmente, generalmente, se pide el 3% de inicial. Y aquí es cuando ya podemos entrar en detalle. Estamos de acuerdo, Gabriel, que
30 minutos, 40 minutos no es suficiente tiempo para poder dar toda la información, pero por lo menos información concisa para que la persona tenga claridad en los pasos requeridos para poder comprar su primera casa con el mínimo de inicial, si este es el caso. Entonces, muchas veces lo que te puedo decir, por decir un ejemplo, tengo un cliente, él quiere poner el mínimo de inicial, pero también para esta persona es muy importante el tema de el pago mensual. Entonces me dice, Chris, yo prefiero poner, y ya analizando ambos casos, recetándole ambos casos y dándole los detalles, me dice, Chris, yo prefiero adoptar a un 5%, porque yo prefiero poner ese dinero en el equity de mi propiedad, porque mi pago mensual va a ser más bajo. Tú puedes creer que de 3 a 5% no hay mucha diferencia, dependiendo del precio de compra, que eso puede ser una realidad. Claro. Pero también hay una diferencia, que ya me estoy metiendo en el tema siguiente, que es el mortgage insurance. El tema del seguro hipotecario, que con 5% inicial puede ser más bajo, va a ser más bajo que con un 3%. Y ahí es donde hay que dirigir al cliente de la mejor manera. Entiendo que la diferencia, al principio cuando eres primer comprador, hay la opción del 3% como mínimo y la opción del 5% como mínimo. Indiscutiblemente, cuando tú pones más del bolsillo, el monto de la deuda es menor por sí. Entonces, los cálculos para el seguro hipotecario es menor, los cálculos para el pago mensual del principal de intereses es menor, etc. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo es 3 y cuándo es 5? ¿O es simplemente elección del comprador? Si eres primer comprador, podemos hacerlo con el 3%. O sea, el mínimo de inicial. El 3% si eres primer comprador. Y el 5 es si yo quiero. El 5% es si tú deseas. Correcto. Una belleza. Correcto, tienes la opción. Y me dirá el cliente que no es primer comprador, Chris, si yo quiero comprar mi residencia primaria, pero yo ya he tenido una propiedad a mi nombre en los últimos 3 años, ¿cuál es mi down payment? El mínimo, en este caso, ya que has tenido casa en los últimos 3 años, sería del 5%. O sea que la opción para no primer comprador puede ser 5%. 5% solamente. Si tú tienes una casa bajo tu nombre en los últimos 3 años, lo único que varía es que no puedes ir por el 3%, pero puedes ir por el 5%. 5%. Fantástico. Que sigue siendo muy bajito. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Comparado a un 20%. Eso no existe en ninguna parte del mundo. El 5%. Perfecto. Háblame entonces de el mínimo de crédito. Siempre esto es un tema. O sea, siempre cuando entramos en el crédito, hay, por supuesto, esto siempre haciendo la salvedad de que aquí hablamos generalidades. ¿Ok? El caso puntual se analizará en función de la persona. ¿Sí o no? Me encanta lo que dices, Gabriel, porque los escenarios son diferentes y cada escenario es diferente y se dice mucho, pero quiero dejar saber ello porque una persona puede cualificar para el 3% siendo primer comprador, pero otra, aún siendo primer comprador, tal vez por el tema de su crédito, Gabriel, no cualifica el 3%, sino el 5%. Ok, entonces ahí entramos a donde te comes el cake o lo guardas. Las dos cosas no pueden pasar. Exactamente. Entonces por eso es que es tan importante el no descalificarse uno. Tú tienes que... y siempre es el llamado de atención que le hacemos a nuestros clientes, y es el hecho de que hay que hablar. Tenemos que, como hablábamos en el primer episodio, hay un descubrimiento, tenemos que saber cómo más o menos, qué producto es el que beneficia. No necesariamente tiene que ser un FHA, no necesariamente tiene que ser un convencional al 5%, un convencional al 2%, convencional al 10%, depende. Depende de muchos factores, siempre montados en la mesa de 3 patas. De 3 patas, ¿qué es? Dinero, el empleo y el crédito. Más o menos. Más o menos. Wow. ¿Okay? Si una de esas 3 cosas se cae, se nos cae la mesa. Porque no hay mesa de 3 patas que se sostenga con 2. Exactamente. ¿Okay? Entonces, nada, eso hay que llamar la atención, ¿no? Entonces, cuando caemos en el tema del crédito, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo de crédito para un préstamo convencional? Un préstamo convencional, el mínimo de crédito es 620. 620. Se dice que es 620. Ok. Aquí la clave es, y vamos nuevamente o traemos el tema nuevamente, ¿cuál es la mejor opción para el cliente? ¿Correcto? Porque mucha gente, y no sé si te pasa a ti también, te dice, quiero un producto convencional. Tal vez porque el vecino les dijo o escucharon algo que el producto convencional es mejor para ellos.
Pero muchas veces, por ejemplo, el mínimo de crédito para FHA es 580. Pero pongamos este ejemplo, Gabriel. Tenemos un cliente que tiene un crédito de 640 y está preaprobado con FHA y está preaprobado con convencional. En este caso, muy probablemente el mejor préstamo con los mejores términos sea FHA. Imagínate tú. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto se puede calcular también, FHA, como está asegurado por el gobierno federal, Es una gran diferencia. tiene más flexibilidades y puede tener mejores términos que un producto convencional, el cual no está asegurado por el gobierno federal. Entonces, en este cliente, en este ejemplo que estoy dando, el cliente está preaprobado por ambos, pero ahí es donde entra nuestro expertise, nuestro análisis, para poder dejarle saber al cliente las dos opciones, o las 3, 4 que puede tener, y decir, bueno, este caso sería mejor para ti basado en tu meta con la propiedad. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿Cuánto tiempo vas a mantener este préstamo? Si hasta planeas mudarte en un periodo corto de tiempo. Todos estos factores son muy importantes para poder determinar cuál es el mejor préstamo para ti. Y va a lo que decías tú, Gabriel, que lo has dicho perfectamente y has dicho una palabra, comunicación. Claro. Estamos aquí en el mismo equipo, ¿correcto? Claro. Tú, yo, el cliente, y esta es la clave, tú como cliente, dejarnos saber exactamente todos los detalles de lo que tú quieres hacer, tus metas, para que nosotros podamos dirigirte de la mejor manera. Y así es como lo hemos hecho con nuestros clientes y como decíamos al principio, siempre lo aprecian de gran... Ok, eso es muy interesante. Aquí me brinca una pregunta, ¿no? Ciertamente, un cliente puede calificar tanto para pues, considerando que el cliente sea primer comprador. Y nos manejamos en el ámbito del 3 al 5%. ¿Ok? Puede calificar para FHA, para convencional. O sea, quiere decir que su puntaje de crédito está por encima de 620. Fantástico. ¿Cómo funcionaría un cliente con las mismas características de crédito, de dinero, de trabajo, W2, de todas las cosas que van en la mesa, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría a nivel de rate? Yo sé que eso es bien relativo, a nivel de rate. Es cierto que con convencional, porque te exige mayor crédito, puedes conseguir mejores rates. Es una muy buena pregunta y te diría que sí, siempre y cuando el cliente sea un cliente con un puntaje de crédito más alto. Más de 620. Más de 620 y te diría hasta arriba de 680, 700. Claro. Porque por el convencional prácticamente te da las gracias de alguna manera o te felicita, mejor dicho, por tener un puntaje de crédito más alto y por tener un historial crediticio más limpio, de manera de que tú hayas pagado todas tus cuentas y tus acreedoras a tiempo. Entonces, para responder a tu pregunta, si tu puntaje de crédito es alto, ¿verdad? Muy probablemente convencional sea un mejor producto para ti, porque vas a tener mejores términos. Pero ahí voy yo. ¿Cuán alto? Porque el umbral en la diferencia es alto, de 620 a 680 y 60 puntos. 60 puntos es un carro bien pagado por un año. Correcto. Entonces, para responder a tu pregunta, te lo voy a hacer bien con un ejemplo que pienso que va a dejar esto en claro. Digamos, nuevamente, volvemos a un cliente que está en 660, digamos. Okay. FHA y convencional. En convencional, el seguro hipotecario depende de tu puntaje de crédito, por ejemplo. Eso es todo un tema, el seguro. Ese es todo un tema, correcto. Pero el puntaje, por decir, el seguro hipotecario con convencional, en este caso, digamos, estos son números, ¿verdad? Son ejemplos y te lo voy a responder de esta manera, Gabriel. Digamos que volvemos al ejemplo del cliente que tiene 660. Okay. Está preaprobado por FHA y convencional. El caso es que en convencional, el crédito o el seguro hipotecario, mejor dicho, depende del crédito de la persona. Entonces, entre más alto está el crédito, el puntaje de crédito, menor es ese seguro hipotecario. Entonces, lo afecta en el pago. Lo afecta en el pago. Claro. Entonces, digamos este ejemplo, 660 con FHA, eso siempre va a ser el mismo, que ahora mismo sería 0.55% del préstamo. Ese sería su seguro hipotecario. Eso no se mueve. No se mueve. Mensual, si tienes un puntaje de crédito de 620 o de 700, claro. En FHA siempre es el mismo. Ya. Sin embargo, en convencional, si tenemos un puntaje de 660, el seguro hipotecario muy probablemente sea mucho más alto que el de FHA,
¿Qué significa eso? Que tu pago mensual va a ser más alto. Entonces, en estos casos, usualmente, te diría que la mejor opción sería FHA. Pero, por ejemplo, digamos que este cliente tiene un 780 de puntaje. Ok. Ese seguro hipotecario probablemente sea más bajo que el de FHA. Pero tienes que llegar a 780. Tienes que llegar a 780. Yeah. Que eso ya son detalles más Puntuales. más puntuales, Seguro. más concisos, ¿sabes? Claro. En el caso que queremos hacer aquí, que queremos dar esta educación también, Claro. pero el caso es que hay opciones, ¿verdad? Si es FHA convencional, el caso es poder tomar la mejor decisión para poder comenzar a invertir en bienes raíces, que esa realmente es como siempre lo hemos dicho, Cristian, aquí lo importante es la comunicación. ¿Cuántas veces lo decimos en cada video? O sea, decimos la palabra comunicación por lo menos 20 veces en un video. ¿Por qué? Porque es fundamental. Es fundamental comunicarse, a ver qué producto le funciona mejor. No necesariamente es un convencional, no necesariamente es un FHA. ¿Por qué? Hasta ahora hemos hablado para primer comprador, puntualizando. Primer comprador, no hay una vivienda bajo tu nombre en los últimos 3 años, ¿verdad? Crédito por encima de 620, si no califica, se cae la mesa. Se cae la mesa. Y el down payment que puede andar entre el 3 y el 5%. Depende del escenario. ¿Ok? Ahora. Y para tocar base en el tema de crédito, disculpa que te corte, pero ¿qué pasa si el cliente no está en el 620 requerido, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? Pues ahí es donde entra nuevamente la guianza, ¿verdad? El tema de que tenemos un simulador de crédito, por ejemplo, en el cual nos dice exactamente qué tiene que pagar el cliente para poder subir el puntaje de crédito a un cierto score. Por ejemplo, digamos que estamos en 600, claro, y necesitamos un puntaje de crédito en 620 para poder cualificar para esa casa. Podemos usar el simulador, nos dice, Cristian, tienes que pagar la tarjeta de Bank of America, $100 o saldarla completamente para subir al puntaje de crédito de 620 para poder comprar casa. Claro. Eso se paga inmediatamente y en una semana podemos tener ese puntaje de crédito a lo que lo necesitamos, Gabriel. A lo que voy es que una semana podemos estar listos para comprar la casa. Que muchas veces las personas dicen, oh, no voy a intentar, no voy a llamar. Yo no puedo todavía. ¿Cómo saben eso? Exacto. O dice, no, voy a esperar a pagar las tarjetas y eso puede reportar en 30 días, 60 días. Entonces, hay formas y herramientas que tenemos dentro de la banca que conocemos, ¿verdad? Porque estamos en esto todos los días, que podemos acelerar el proceso para poder comprar la casa. Es que en casas hay siempre cosas. El tema está en que, yo siempre cuando hablo con mis clientes, ¿no? Por supuesto, siempre dependiendo de la particularidad de cada quien. Pero yo cuando hablo con mis clientes y me dicen, no, que porque la conversación regularmente empieza de que es que yo no sé si puedo, hay una duda razonable, yo entiendo, ¿no? No es la única manera de poder sobrellevar la duda y el miedo de la duda es con información. Correcto. No tienes información, tienes miedo. Las dos cosas no las pueden tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Siempre yo digo, no, ¿y cómo está el crédito? ¿Cómo está el trabajo? No, yo tengo 5 años trabajando en la misma una belleza. No, con W2, ¿ok? ¿Cuál es el problema? No, y gano tanto, ¿y por dónde quiere comprar? Entonces yo voy calculando, ¿verdad? Más o menos dónde va esta gente, ¿no? Porque si me dicen, no, yo gano $80,000, debo 3 carros y me quiero mudar a Lignona, pues ya ahí lo veo difícil, ¿no? Pero todo depende, todo depende. Pero cuando llega... ¿Ah? Se busca la opción. Se busca la opción. Pero el tema está en que cuando hablamos del crédito, me dice, no, que el problema es que tengo... ¿Cuál es el problema con el crédito? Siempre pregunto. Porque de las patas, no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? De las 3 patas de la mesa en donde se soporta un préstamo, el que tiene más opciones de trabajarlo, que lo único que va... O sea, se va a arreglar lo que pasa. Tenemos que definir es el tiempo. ¿Me entiendes? El que tiene más opciones de arreglarlo es el crédito. Es el crédito, ¿verdad? Porque para un préstamo FHA entiendo que el escrutinio del crédito, del historial de crédito, es mucho más profundo que un FHA, ¿correcto? Correcto, el convencional, mucho más escrutinio. Sí, tiene mucho más escrutinio. Mucho más. Aquí bueno, eso después lo hablamos en las diferencias, ¿no? Pero, nada, lo importante es que el producto está.
para primer comprador. Háblame de otro uso. ¿Para qué más se usa un convencional? Son convencional, lo puedes usar para residencia primaria, Ajá. como estábamos hablando. También se puede usar para un segundo hogar o para una casa de inversión. Ok. Explícame eso en arroz y habichuelas. ¿Cómo es? Correcto. Que ahí sí tenemos que usar un producto convencional para un segundo hogar o para una inversión, ya que FHA Claro. no lo permitiría, pues solamente es para residencia primaria. Entonces, un segundo hogar usualmente se da para la gente que está fuera del estado, de la Florida en este caso, Ok. que quiere comprar un segundo hogar o una casa vacacional. ¿Ok? Y ahí se requiere solamente el 10% de inicial para poder hacer la compra. Es una casa vacacional o un segundo hogar, siempre y cuando, ¿sabes?, ellos estén fuera del estado, se puede utilizar este producto como una casa vacacional. O puede ser también que tengas tu casa aquí en la Florida Ok. y quieres comprar una casa en la playa o cerca de Disney, se considera una casa vacacional y se puede comprar también con un 10% generalmente. Ahí entra las 100 millas esa... Ahí entran otros factores, Ajá. te diría, para poder determinar si se puede hacer como un segundo hogar. Si no, nos tendríamos que ir por la vía de inversión. ¿Y qué caracteriza un segundo hogar? Su segundo hogar es una casa vacacional. Prácticamente una casa en la cual tú tienes tu primaria y esta casa la vas a ir a visitar un par de veces al año, 6 meses del año. Una casa, un segundo hogar. No la estás poniendo para inversión, por lo menos inmediatamente. Y estas casas como segundo hogar, yo pensando, y estas casas como segundo hogar, mientras yo no las use, les puedo dar otro uso. Airbnb, rentas cortas. Para eso se puede utilizar ese tipo de casas. Más que todo para rentas cortas. Correcto. Más que todo. Porque es un segundo hogar. Lo puede utilizar sin problema. Se puede utilizar para rentas cortas. Aquí viene ese matiz con la casa de inversión. Que la casa de inversión, si vamos a comprar una casa para inversión, ahí sí se puede rentar inmediatamente para largo plazo. Una casa de... Ya va. No me llenes tanto el agua porque me ahoga. Todavía estamos en el segundo hogar. Perfecto. Okay. El segundo hogar. Yo tengo mi casa, convencional o FHA, no importa. Voy a comprarme una segunda casa. Teóricamente, yo vivo en Orlando y me quiero comprar una casa en Clermont. Eso entra en la característica del convencional para segundo hogar. ¿Yo puedo tener un segundo hogar dentro de la misma ciudad? Pregunto. Tendríamos que demostrar que es una casa vacacional. Pienso que ahí está el matiz. Un segundo hogar es una casa vacacional. Si está, por ejemplo, que pasa mucho, que yo vivo en Orlando y quiero comprar en Legnona, que estamos ahí, quiero comprar una segunda casa, un segundo hogar va a ser complicado poder justificar. O sea, eso hay que justificarlo al underwriter. Hay que justificar que es un segundo hogar, ¿verdad? Pero si estás viviendo a 5 millas, 10 millas... La casa en la misma cuadra. Exacto, es de inversión. O sea, ¿sabes? Se considera de inversión. Entonces, ahí hay un overlapping que hay que tener mucho cuidado. hay que tener cuidado. Y ahí es cuando hay que ya entrar al caso, concisamente, ver las características de ambas casas también, la distancia, las circunstancias realmente del caso, para poder determinar si lo podemos hacer como un segundo hogar. Y hay una línea entre segundo hogar y inversión en estos casos. Por ejemplo, yo tengo mi casa en Hunters Creek. O sea. Y mi hijo va a ir a la UCF. Es en Orlando. Las dos casas son en Orlando. ¿Puedo yo comprar una segunda casa para que él viva? Si se puede demostrar. Complicado eso. Es complicado. Sí. Si se puede hacer la argumentación de que va a ser una casa vacacional. Sí, porque él va a estar ahí. Bueno, lo contrario vacacional. Cuando tenga casa y después se vuelve a la casa. Exacto. En este caso le estarías comprando para el hijo. De alguna manera. Para que él la use. Si me lo cuentas así, ¿verdad? Para que él lo use. Entonces, en este caso, probablemente tendríamos que hacerlo como inversión. Inversión. Sí. Ok, perfecto. Sí, porque la casa de segundo hogar es una casa vacacional, cual tú vas a visitar cierto punto del año. Más que todo para tema vacacional. Me gusta decir esa palabra porque usualmente se describe así. Segundo hogar es una casa vacacional. Más que todo, como te comentaba, casa vacacional se considera tal vez en la playa, tal vez cerca de Disney,
¿verdad? Claro, pero es un Puede ser una término casa bien vacacional. ambiguo, porque vacacional para mí puede ser Orlando también. Podría ser. Pero Mi usualmente, casa vacacional, un apartamento vacacional en downtown. bueno, también. No sé, digo yo. Sí. Bueno. Lo que te comento usualmente es cómo va el término y cómo funciona. cómo se interpreta. Por eso es que hay que ir al punto, hay que hablar con el cliente, hay que hablar mucho. Hay que hablar y ver exactamente el escenario, si se puede hacer como segundo hogar, si no, siempre tenemos la opción de inversión. Ok. Entonces, cuando hablamos en términos de segundo hogar, los requerimientos y todo es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, ahí no se puede contar, y yo sé que vamos a entrar en inversión, que lo estoy trayendo al tema porque usualmente las personas tienen esa pregunta, la diferencia, y la diferencia más grande, si la puedo describir entre segundo hogar e inversión, es que la inversión tiene una renta potencial, un ingreso potencial de renta Ahí vamos para que allá. se puede utilizar para los efectos de cualificación, mientras el segundo hogar no se puede utilizar ese potencial de ingreso de renta. ¿Por qué? Porque es un segundo hogar, no es una casa de inversión. O sea, ese término que está, eso hace toda la diferencia. Hace mucho. Eso que tú estás diciendo es la bambalina del arbolito de Navidad, Ujú. la que va arriba. ¿Ok? Ok, entonces, para segundo hogar, hay que tener mucho cuidado. Las características, el down payment es 10%, ¿cierto? 10%. Fantástico. Que a nivel de crédito, 620 para adelante, ¿verdad? Y lo demás, todo igual de la mesa de tres patas. Ingreso, cálculo de todas las deudas, etcétera. Muy bien. Ahora hablamos de una casa de inversión. Aquí nos vamos a detener un poquito, porque esto hace toda la diferencia entre el mismo producto, diferentes usos. ¿Ok? Y aquí quiero diferenciarlos todos. Primero que todo, cuando diferenciamos los dos primeros, que es primer comprador y segundo hogar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el uso, porque hay que justificar el uso del segundo hogar, ¿verdad? El down payment empieza en el 10%, ¿cierto? Correcto, segundo hogar. El 10% de down payment, ya olvídense de 3,5%, de 3%, de 5%, para segundo hogar es 10%, pero a nivel de crédito y requerimientos es todo lo mismo. Ok. Vamos con casa de inversión. Ojo, aquí quiero hacer un punto, ¿no? En el segundo hogar, que estamos hablando de que cuando tú estás calculando la relación ingreso-gastos, ¿no? Tú tienes que demostrar suficiente ingreso en donde puedas costear el pago de tu casa más la hipoteca de la segunda casa. Correcto. ¿Ok? No, que es que yo la voy a poner, tú puedes hacer lo que quieras con ella, pero tú tienes que demostrar que tienes suficiente ingreso para costear, aparte de tus ingresos, de tus egresos, de tus gastos generales, el pago de las dos hipotecas. Exactamente. Importantísimo. Y ese es un muy buen punto que traes a la mesa, porque evidentemente, y quiero dar un poco de claridad en el sentido de que yo sé que estábamos hablando de si tienes una casa en Florida, pero el segundo hogar se usa mucho para nuestros inversionistas de Nueva York, por ejemplo, o de North Carolina, que quieren comprar aquí en la Florida y lo quieren hacer como un segundo hogar. Y lo dices perfectamente, ¿verdad? Que ellos tenemos que considerar su renta o su casa, ¿verdad? Su obligación de su propiedad en el estado original, ¿verdad? Su residencia primaria, digamos que en Nueva York, y ellos pagan $1,000. Tenemos que considerar eso, incluirlo en la deuda. Y también el costo de la nueva hipoteca. Claro. Más todos sus gastos mensuales que aparecen en su crédito, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estás prácticamente incluyendo su deuda ambas propiedades. Que su ingreso tiene que ser robusto para poder... Por eso se llama segundo hogar. Segundo hogar. Eso se llama segundo hogar. Pero entraste en un punto que no hemos tocado, no sé cómo, pero muy importante. Me gusta, yo sabía que ibas a ir por ahí. El tema de dónde tú estás. El tema de dónde tú estás. Porque cuando tú estás, cuando diferenciamos segundo hogar de casa principal, de vivienda principal, tú no puedes comprar una vivienda principal con un ingreso procedente de un trabajo en Nueva York. No puedes.
salvo algunas diferencias de dónde venga tu ingreso, etcétera. Si trabajas online, lo que sea. Ya eso lo hablamos en el otro episodio. Para las personas que están fuera del estado, y esto es lo importante de saber, es que si vamos a comprar como residencia primaria, hay que demostrar que la casa va a ser tu residencia primaria. Para vivirla. ¿Y cómo se demuestra? Por medio de tu empleo. Entonces, digamos, para poner el ejemplo de Nueva York, la persona vive en Nueva York y tiene su empleo en Nueva York, pero me dice, Chris, voy a comprar residencia primaria en la Florida. Bueno, hay que demostrar que la casa en la Florida va a ser tu residencia primaria. Si tú trabajas en Nueva York y estamos diciendo que vas a vivir en la Florida, el banco se va a preguntar y la ley federal se va a preguntar, bueno, esta persona va a vivir en la Florida, pero va a viajar todos los días a Nueva York a su trabajo. No. Probablemente no. Entonces ahí es cuando entra lo que tú decías. Tenemos que poder justificar que esta va a ser su residencia primaria. Entonces, si tú vives en Nueva York y tienes tu empleo en Nueva York y quieres casa en la Florida, muy probablemente tengamos que tomar la opción de un segundo hogar. Así es. O de inversión, dependiendo de tu escenario. Pero también puede ser que la persona en Nueva York trabaja remotamente. Entonces, si uno trabaja remotamente y la naturaleza de su empleo es remoto, tú puedes vivir en cualquier lado, y mucho más después del COVID se volvió bastante popular esta transición. Entonces, si eres remoto, tú puedes vivir en cualquier lado. Claro. Podríamos justificar por ese empleo y la naturaleza de tu empleo, que es remoto, que tú puedes comprar tu residencia primaria en Florida con todos los beneficios que hemos hablado. Un down payment más bajo, 3.5, 3%, 5%. Así puedes comprar tu propiedad en la Florida. Así, igual que los pensionados que reciben, ellos pueden estar en cualquier parte. También. Entonces, eso es para vivienda principal. Ahora, para segunda vivienda no hay problema. Tú puedes comprar tu segunda vivienda con tu ingreso de tu trabajo en Nueva York, sin problema. Correcto. Y me gusta que traes eso a la mesa, porque se dice segundo hogar, más no significa, y no sé si tú no sabías esto, que ya tienes una residencia primaria actual. Pero uno puede estar rentando en Nueva York y comprar esta casa como segundo hogar. Importantísimo eso. Con el 10%. Claro, y con tu ingreso de Nueva York, con tu ingreso de donde venga. Y no quiero aquí confundir, pero eres considerado un segundo hogar. ¿Por qué? Porque tu ingreso está en Nueva York. Claro. Un 10%. No eres primer comprador. No eres primer comprador, aunque no tengas casa. A eso me refiero. Totalmente. Sí, entonces tu ingreso está en Nueva York. No se puede justificar que tú vas a vivir en la Florida por ahora, porque tu ingreso está en Nueva York. Por ende, el préstamo se hace bajo el producto de segundo hogar con el 10% inicial, que se puede también, que mucha gente lo pregunta. ¿Puedo comprar, Chris, casa de donde estoy? California, Texas, Nueva York, Georgia. ¿Puedo comprar en la Florida con mi ingreso aquí? Sí se puede. 10%. 10% por lo menos. Por lo menos 10% con dinero y la mesa bien robusta. Ok, fantástico. Entonces, la diferencia está en primer comprador, segunda casa. Primer comprador, de 3 al 5% de down. Y segunda casa, de acuerdo a su uso, aclarando su uso, correcto. Empezando en el 10% de down. Ahora sí entramos en casa de inversión. ¿Cuándo es una casa de inversión? Casa de inversión, como la palabra lo dice, es cuando es una propiedad que te va a generar una renta, ¿verdad? Ok. Y el mínimo de inicial subiría a un 15%. Mucha gente o muchos inversionistas ponen de una vez el 20% para remover el seguro hipotecario, que le puede bajar el pago mensual, tener más ganancias mensuales, pero el mínimo, para que la gente lo sepa, es el 15% del costo de la propiedad. Ese es el mínimo de inicial. Es una belleza. Correcto. Con los mismos requerimientos, ¿sabes? Por lo menos un 620 de puntaje de crédito. Con convencional siempre lo decimos que entre más alto, mucho mejor para tener mejores términos. Pero el mínimo inicial es 15% del costo de la propiedad. Un credit score entre más alto, mucho mejor. Más y más. Y nada, que la propiedad se pueda rentar. Y lo que te decía antes es que se puede usar el potencial de renta. Esa es la de la propiedad para poder cualificarte para esa propiedad, que es una belleza, porque prácticamente si tú tienes una casa que se va a rentar a $2,000 y tu pago mensual son $2,000, ese pago no prácticamente... Cero mata cero. Exacto, claro. Cero mata cero, muy bien dicho, me gusta eso. Cero mata cero, claro. Y ya no tenemos que adjudicar esa deuda de tu propiedad hacia tus deudas. ¿Por qué? Porque la renta potencial está cancelando ese pago
por ende tienes muchas más posibilidades de cualificar una casa mayor. Esto hay que dejarlo bien clarito. Cuando hablamos de inversión y hablamos del 15% de down, cuando te calculan, cuando volvemos al cálculo del ingreso, deudas, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que en la hipoteca de esta casa de inversión no te la consideran como una deuda adquirida, porque esa deuda se paga con la renta potencial de esa casa. Un ejemplo, compramos una casa de $300,000, ¿verdad? Dimos el 15%, que 15% serían como 30 y tantos mil dólares. ¿Ok? $45,000, mejor dicho. Luego, cuando empiezan a calcular la deuda, dice, bueno, la hipoteca de esta casa serán $2,200. Pero resulta ser que esa casa, como es inversión, yo digo, sí, pero esta casa se alquila en $2,300, $2,500. Esos 2,200 de la hipoteca no me los ponen en contra, porque la potencial renta va a pagarlo, inclusive te puede quedar dinero. Exacto, se puede explicar de esa manera, perfectamente lo has explicado, con el matiz que el banco tiene que tomar solamente el 75% del potencial de renta. En este ejemplo, eso es muy importante. Si es 2,500 el potencial de renta de esta propiedad de inversión, solamente se puede considerar para cualificarte el 75% por cualquier... No, 2,200 y con eso paga la hipoteca. Exacto, pero a lo que voy es que nos ayuda grandemente este potencial de renta para la propiedad de inversión porque te está ayudando a empujar o a subir tu poder adquisitivo para esta propiedad de inversión. Y esa es la mayor diferencia que yo veo entre un segundo hogar y una propiedad de inversión, que este ingreso de renta se puede utilizar para cualificar. Y hay que marcar la diferencia. Es decir, ¿puedo yo con un préstamo convencional para primer comprador dar el 3 o 5% de down y utilizarlo como una renta y con esa renta pagar la hipoteca? No. Correcto. ¿Puedo yo utilizar un segundo hogar y utilizar la renta a largo plazo de la segunda casa para poder borrar el peso del segundo hogar en la hipoteca? No. No se puede considerar renta. No, la renta alguna. Ahora, con la inversión sí. Con la inversión, tú con el 15%, tú ni siquiera tienes que tener alquilada. ¿No? Tienes que demostrar el potencial de alquiler porque tú la quieres rentar, pues si no tiene que salir el dinero de tu bolsillo. Correcto. Y la gente se preguntará cómo uno determina este potencial de renta. Y básicamente se hace una tasación, un avalúo. Ahí está. Entonces se hace el avalúo para ver el precio de compra de la propiedad o el precio de mercado. Y se hace un segundo avalúo que nos determina el tasador, la persona licenciada para hacer este tipo de estudios, para dejarnos saber cuál es el estudio de mercado de renta a largo plazo en esta área. Esa tercera compañía nos envía ello y nosotros ya tomamos eso para cualificar el 75%. Fantástico, una belleza. Entonces yo creo que quedó clara la diferencia entre los tres usos fundamentales de un préstamo convencional. Foreign National. ¿Eso entra en convencional o eso es un animalito distinto? Entra en convencional, pero los términos son diferentes. Y me encanta que estamos aquí rematando de todo este nuevo año. ¡Qué belleza! Y el Foreign National es para inversionistas extranjeros. Y es un mercado bien fuerte. De todos lados, especialmente de Latinoamérica. Seguro. ¿Verdad? Colombia, mucho inversionista colombiano, peruano, Honduras, Chile. Y realmente los requerimientos te diría que hasta son menores a una persona que explica bien que es residente, ciudadano o tiene un permiso de trabajo aquí en Estados Unidos. Porque los requerimientos para un inversionista internacional son los siguientes. Preliminarmente, ¿verdad? Preliminarmente son los siguientes para un inversionista internacional, que sería la copia de pasaporte y visa vigente. Ok. El último estado bancario de donde proviene el dinero del inicial. Que el mínimo de inicial que se pide es el 30% del costo de la propiedad. Ahí está. Anteriormente era 25%, ¿verdad? Pero las guías se han puesto más estrictas y ahora un 30%, que de igual forma, mis inversionistas, por lo menos a mi experiencia, ponían por lo menos el 30%, otros 40% para tener un retorno más alto, pero el mínimo de inicial sería el 30%, solamente presentando copia de pasaporte, copia de visa vigente
y el último estado bancario de donde proviene el dinero del inicial. Otra cosita, no es necesario que la persona tenga una LLC formada, una compañía limitada aquí en la Florida, que mucha gente me pregunta eso, Chris, ¿necesito una compañía para poder comprar casa allá? No necesitamos cuenta de la compañía tampoco, se puede comprar a nombre natural esa propiedad, que es muy importante saberlo. Entonces, para recopilar, copia de pasaporte, visa vigente, último estado bancario presentando el 30% del inicial, más los gastos de cierre, que podemos entrar más en detalle. Ese 30, te atajo ahí, después continúa. ¿Ese 30%, ese dinero tiene que estar en una cuenta en Estados Unidos o puede estar en una cuenta en el país de origen? Diría que para el cierre tiene que estar en la cuenta de Estados Unidos, en una cuenta de Estados Unidos. Entiende, un banco americano. A nombre del comprador. De la persona. De la persona. Ok. Ahora ahí me salen 1000 preguntas más. Dime. Por ejemplo, esta persona tiene, te lo digo porque tengo un caso así. Esta persona está en Colombia y quiere comprar algún apartamento acá de vacaciones, lo que sea. Él tiene su dinero a nombre de su compañía en Colombia. Ahora estamos con el proceso de abrir una cuenta acá que tiene sus cositas, pero ahí la vamos a abrir. ¿Ok? Él debe abrir esa cuenta, porque él quiere ir preparándose completo, ¿no? Él dice, Aurel, vamos, yo voy pasando plata para allá cuando ya tenga el dinero completo, etc. Entonces, sí, él va pasando todo el dinero para... Esa cuenta que él abra acá, ¿tiene que estar a nombre de la compañía de Colombia o puede abrirla en nombre personal? Nombre personal, te diría. Nombre mejor, personal, mucho mejor. Porque, y este es uno de los beneficios de este producto, es que no verifica de dónde proviene el dinero. Es una belleza, una dulzura, es una chulada. Porque con tal de que el dinero esté en Estados Unidos, en una cuenta americana, no se verifica dónde provienen los fondos, que usualmente para las personas locales se tiene que verificar los depósitos, de dónde provino el dinero del inicial, de dónde provino el dinero de los gastos de cierre. Claro. Con este producto, como te digo, es muy amistoso con el inversionista internacional. Con el 30% no hay 30%, vamos para con tal de que esté en una cuenta bancaria americana y esté a nombre del cliente. Por lo menos el tema de las reservas, pues se pide reservas para este caso, muchas veces 3 meses de reserva o 6 meses de reserva. Lo demás puede venir de una regalía. Ese es un tema interesante también. Claro. Porque, y para dar ese matiz, mejor dicho, las reservas tienen que estar a nombre del cliente, pero lo demás puede venir de una regalía. De alguien de acá. De alguien de acá. Siempre y cuando la cuenta esté en una institución bancaria americana. Entonces, las reservas para este inversionista tienen que estar a nombre de él, del nombre del comprador. El comprador. Sin embargo, digamos que la esposa no está en el préstamo, pero le quiere dar el dinero restante para el inicial, pues la cuenta bancaria de la esposa o el socio se puede enviar ese dinero para poder completar el tema del inicial y lo que... Pero esta persona tiene que ser, o sea, por lo menos en los casos, hay casos en donde para primer comprador tienen que ser los padres, etc. La segunda persona que aporta, en el caso de los Foreign National, puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona. Ya, una gran diferencia. Una gran diferencia. Ok, entonces eso es una dulzura también, o sea, eso es una belleza. No, es muy flexible, te diría el programa de... Y considerando los precios y los intereses actuales, es muy buen negocio porque poniendo el 30%, si alquilas la propiedad, hay muchas probabilidades de que puedas pagar la hipoteca y que te quede un escrow a ti. Sí, es importante ver ese detalle también para analizar, primero que todo, la meta con el inversionista, porque muchas veces el inversionista lo que le interesa es el equity, pero también muchas veces sacar el dinero de nuestros países, Claro. ¿verdad? Como para tener un seguro de ese dinero en un mercado mucho más estable. Claro. Ahí podemos estar de acuerdo. O sea, estamos recibiendo inversionistas de Nueva York, de California, por temas de taxes, por temas de clima, de Latinoamérica. Ahora Pero esos inversionistas no son foreign nationals. No son foreign nationals. A lo que voy es que el mercado de la Florida es bien robusto. ¿Por qué? Porque se está recibiendo compradores de todos lados, ¿verdad? De Latinoamérica, ¿verdad? Que de hace unos años se está recibiendo con mayor volumen. Los de Nueva York por temas de taxes, clima, que no son foreign nationals, pero estamos recibiendo esa demanda. De California por temas de taxes. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces el inversionista internacional busca la Florida para poder salvaguardar
ese Patrimonio, claro. al patrimonio que tiene su Totalmente. país en un mercado mucho más robusto que es el de la Florida. Totalmente. Y aseguras con un 30% de down, no solamente la revalorización del inmueble, que sería el equity, ¿verdad? No solamente eso, que existe porque esto es un mercado en alza, ¿verdad? Todos los años la propiedad vale más, ¿verdad? No solamente eso, sino que dando el 30% de down, ¿verdad? Te va a permitir poder pagar la hipoteca y que quede un passive income. Entonces le va a quedar un dinero que le va a entrar mensualmente, que es la diferencia entre lo que puede cobrar y lo que paga, ¿verdad? Que es otra fuente de ingresos, no solamente el equity, porque el equity es cuando venda la propiedad. En cambio, con el 30% tú vas a tener un retorno inmediato mes a mes. En dólares. En dólares. Eso es La dulzura, bello. Una belleza. ¿Ok? Entonces, documentos más o menos son los mismos para todo, menos para el Foreign National. Los documentos de aplicación es más o menos lo mismo, hemos hablado, ¿verdad? El proceso de aplicación, todos son muy sencillos, ¿cierto? Sí, no, es Va a veces lo mismo. Es lo mismo realmente. Ahí lo importante para nosotros, y siempre lo decimos, es que el cliente antes de buscar casa pueda ser preaprobado. Claro. Puede entrar, ¿sabes? Con tu gente de confianza del banco, ¿verdad? Que la gente aprecia la forma que nosotros hacemos nuestro trabajo, porque lo hacemos, ¿sabes? Mucho más fácil para el cliente, rapidez, explicarle la razón por la que estamos recolectando estos documentos también, que pienso que da claridad y da contexto a la transacción. Pero lo primero es preaprobarse, es saber cuánto tú cualificas para la compra de tu casa, porque muchas veces el cliente quiere comprar una casa de $400,000 o $500,000 y cualifica para menos o para más muchas veces, y lo que queremos es tener una ruta efectiva y concisa de cómo llegar a esa meta. Claro. Y el primer paso es saber cuál es tu presupuesto, cuál es tu poder adquisitivo, para que después puedan irse de shopping con la gente de bienes raíces, Gabriel, y poder conseguir esa casa que tanto soñamos. Pero el primer paso es la preaprobación. El primer paso es financiero, siempre. Financiero. Siempre. Como hablábamos en el primer capítulo, no me hables de casas. El primer paso es financiero. ¿Ok? Entonces, aquí entramos en un punto para ya cerrar este capítulo, que son las diferencias, que ya más o menos las hemos tocado, entre un préstamo FHA, esto para primer comprador. ¿Ok? Para primera vivienda principal. Vivienda principal. Las diferencias entre un préstamo FHA y un préstamo convencional. La primera es down payment. Down payment. ¿Ok? Para FHA, 3.5% del valor de la casa. Para convencional, 3 o 5%. Ahí hay una diferencia. Crédito. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El crédito realmente yo te diría que son más los términos del préstamo, la diferencia. Porque convencional, basado en las guías, se puede financiar desde un 620 puntaje de crédito, mientras con FHA un 580. Ahí está la diferencia. Que también hablamos de eso en el episodio pasado, pero con 580 con ciertos factores compensatorios. Entonces, hay una diferencia. Siempre los hay. Correcto. Entonces, desde ahí hay una diferencia. El convencional podemos hacer un 620, FHA un 580, pero la diferencia también viene en los términos del préstamo. ¿Por qué? Porque FHA es más flexible al momento de los costos, porque estos préstamos FHA son gubernamentales, están asegurados por el gobierno federal. Por ende, hay un respaldo del gobierno, y el lender o el banco te puede dar mejores costos por ese respaldo que tiene el gobierno federal, mientras que convencional no están asegurados por el gobierno federal. Por ende, las guías pueden ser más estrictas para que ese inversionista pueda aprobar ese préstamo, que lo son. Básicamente, el sistema está hecho para que el FHA llegue a más personas. Que por eso es que generalmente, para los primeros compradores, es FHA. Sí. Bueno, usualmente hay costos menores, o tal vez el crédito es una persona que va trabajando el crédito, por ende FHA es una mejor opción. Amigable. Sin embargo, depende del escenario. Siempre depende del escenario. Depende del escenario. ¿Ok? Entonces, ya pasamos por el down payment, pasamos por el crédito, ¿verdad? El uso, fundamentalmente, el FHA es vivienda principal. Vivienda principal. ¿Verdad?
convencional, uno de los aspectos porque el préstamo convencional es muy amplio, uno de los aspectos es vivienda principal, pero hay otros matices. Hay otras cosas por donde se puede enfocar un préstamo convencional. Correcto. ¿Ok? Muy importante, el seguro de la hipoteca. El seguro hipotecario, que es un tema El seguro de la hipoteca en un préstamo convencional siempre está. en un producto FHA. FHA, perdón. Correcto. FHA. O sea, el seguro hipotecario en un producto FHA, si tú pones el 3.5%, que es el mínimo, o pones el 20% o el 50%, Es igual. el seguro hipotecario siempre va a estar dentro de tu pago mensual. Así es. Si pones más, ese seguro hipotecario va a ser menor. Él va a ir disminuyendo con el tiempo. Muy poco, pero él va a ir disminuyendo. Exacto. Con el tiempo. Pero siempre va a estar ahí a lo largo del préstamo. Siempre va a estar ahí. Mientras tanto, con el convencional, si uno pone el 20% inicial, uno puede remover Ok. o puede retirar ese seguro hipotecario, así tu pago mensual está menor. Que me gusta también decir que el seguro hipotecario, que se llama PMI, las siglas en inglés, ese es el seguro que protege al lender. Por ley federal, Es importante eso. el PMI protege al lender para que en caso de que la persona no pueda pagar ese préstamo, el lender esté asegurado de alguna manera. Él cobra. De alguna El manera. banco siempre cobra. Exacto. Entonces, de esa manera, ahí están las dos diferencias. FHA, si tú pones un 3% o pones el 90%, siempre va a haber un seguro hipotecario. Mientras con convencional, si tú pones el 20% inicial, que por eso muchos inversionistas ponen el 20% desde el principio para poder retirar ese PMI y que su pago mensual sea más bajo. La gente me pregunta, ¿qué pasa si yo tengo un producto convencional y yo puse el 3%? Y después de 7 años, yo ya tengo 5 años, 3 años, yo ya tengo el 20% de equity en mi propiedad, Chris. ¿Yo tengo que refinanciar para poder retirar ese seguro hipotecario? Y la respuesta es no. No. Porque si he tenido clientes que le han dicho, alguien les ha dicho que tiene que refinanciar para poder remover ese seguro hipotecario. No. Si tú tienes un producto convencional y ya tienes el 20% de equity en esa propiedad, ¿ok? Tú puedes llamar al banco o llamas al banco para poder pedirle que te retire el seguro hipotecario. Tiene que haber esa llamada. Tiene que haber. Automáticamente no pasa. Automáticamente no pasa. Ok. Tú tienes que pedirle al lender que te haga Claro. la acción de poder remover el seguro hipotecario. Ya el lender haría, sus diligencias, haría una tasación para ver si realmente la casa tiene el 20% de equity. Si es así, el lender está en su derecho a removerlo con el 20%. Si llegamos a un 78%, que sería un 22% de equity, el lender, tú le pides al lender y el lender por ley tiene que retirarlo. Esos son los dos matices. ¿Okay? Con el 80%, uno le pide al lender, el lender hace su diligencia. Si lo cree conveniente y has tenido un pago Importantísimo. si has tenido un pago a tiempo en los últimos años o sus políticas del banco, te lo puede retirar. Pero el 70, a juicio del lender. a juicio del lender, me gusta esa palabra, a juicio del lender, con el 80%, Ya. a juicio del lender te puede retirar ese seguro hipotecario. Al 78%, Te lo tiene que quitar. automáticamente por ley te lo tiene que retirar. Pero tú tienes que Tienes tomar que hacer la acción. llamada. Si Muy no, bien. el lender Se hace, muy probablemente no lo va a hacer. se hace lo ¿Verdad? Muy probablemente no puede hacer. Eso es con convencional. convencional. Con FHA, que mucha gente me pregunta también, me dice, Chris, yo puse el 20% de inicial con mi producto FHA porque veo que todavía hay un seguro hipotecario. Y después con FHA se mantiene el préstamo. Siempre. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, si tenemos un producto FHA y tú como comprador pusiste el 3.5% de inicial y después la propiedad sube y tú tienes un equity, una valorización que llega al 20% de inicial, ese seguro hipotecario va a continuar ahí, al menos que refinancies Ahí sí puede a un producto convencional. Ya. Correcto. Perfecto. Que ese es el matiz importante. Si es FHA, tienes que refinanciar para poder retirar ese seguro hipotecario en el préstamo. Básicamente esas son las diferencias, porque entre papeles y todo es más o menos lo mismo. Correcto. ¿Ok? Bueno, Cristian, aquí llegamos al final de todo lo que es el mundo convencional. Ya pasamos por el mundo FHA, ¿verdad? Y no nos queda otra que vernos en una próxima oportunidad para seguir informando, ¿sí o no? Seguro. Vamos para adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esta oportunidad para seguir sirviendo a la comunidad latina
y seguimos. Esto fue una fracción, Vamos para adelante. pero seguimos para adelante.